continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Seguimos avanzando en la semana productiva y bueno, hoy queremos hacer ciertamente, a la luz de lo que dice la Constitución de la República, un recorrido por todo lo que ha acontecido en las últimas horas, incluso lo que ha ordenado la Sala de lo Constitucional al aceptar la demanda que interpusieron ciudadanos en relación a la decisión del presidente de invocar el artículo 167, numeral 7 de la Constitución de la República en lo referente a convocar a una sesión extraordinaria ordenada por el Consejo de Ministros, del que es parte también el presidente de la República. La Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar, entre estas, la que el Ejecutivo no puede utilizar las Fuerzas Armadas para fines muy específicos. Vamos a analizarlo. Ayer los diputados también sesionaron en la Asamblea Legislativa y parece ser que aparte de lo que ha sido un pronunciamiento contundente por la invasión, la toma y la militarización de las instalaciones del Palacio, el Salón Azul del Palacio Legislativo, pues bueno, quieren ir más allá, inclusive a buscar responsables, posibles cometimientos de arbitrariedades, abusos y hasta delitos. Y en las próximas horas podríamos saber más noticias alrededor de este tema, después que también el fiscal general de la República ha dicho que las demandas interpuestas en sede fiscal también serán investigadas por este mismo tema, por esta misma situación. Pero bueno, gracias a Dios que las aguas están volviendo a su cauce, o al menos eso es lo que parece, pero vamos a analizar, como digo, esta situación a la luz de la interpretación constitucional. ¿Se pueden hacer interpretaciones constitucionales? Por supuesto que sí. Y pues eso es lo que trataremos de hacer esta mañana con nuestro invitado. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Es un enorme placer que esté con nosotros. Gracias por su fidelidad, por su sintonía. Agradezco a quienes día con día nos dan su confianza y nos depositan su preferencia a esta producción. Y por supuesto, la intención es traerle cada vez y siempre los temas a desarrollar con personas que puedan motivar nuestro razonamiento y también nuestra forma de entender y ver las cosas para tomar las mejores decisiones. De eso es lo que se trata Foro TVM, las cosas como son televisión. Le doy la más cordial de las bienvenidas esta mañana. Me da muchísimo gusto saludarle. Tenía días, desde el año pasado que no lo miraba. Al doctor Enrique Anaya, abogado constitucionalista, por supuesto en el libre ejercicio de la profesión, ¿verdad? Así es. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación y en efecto, mi campo de especialización es el derecho constitucional y ya tenemos más de 20 años de dedicarnos al libre ejercicio de la profesión. Definitivamente.
Ha trabajado mucho también usted, doctor, en la sala de lo constitucional, en la Corte Suprema particularmente en la sala. Yo trabajé en la sala de lo constitucional, pero eso ya hace bastante. En los últimos 20 años lo que hago trabajar a la sala, ¿no? Porque pues, la pone en problema. No, yo espero que no sea ningún problema, ¿no? Pero la ponemos a trabajar, pues, porque sí nos dedicamos a presentar pues demandas de amparo, demandas de inconstitucionalidad, sea en representación de clientes o a veces son simples luchas ciudadanas, Josué. Sí. Bueno, está interesante el ambiente, la Constitución está de moda, ¿verdad? Muchos se han puesto a opinar en relación a los acontecimientos de las últimas horas. Su opinión es muy particular, evidentemente, pero usted, esa es su área en la que usted se desarrolla, se desempeña, es estudioso del texto constitucional. Antes de empezar de lleno, yo quiero preguntarle, doctor, ¿se puede hacer interpretaciones de la Constitución o debemos de atenernos al texto? Josué, es que es inevitable interpretar la Constitución, es inevitable, como cualquier ley. Es que en realidad no se puede dejar de interpretar. Eso de decir que nos tenemos que ajustar a su texto y todo, no es, vamos a ver, es una frase, pero es simple y sencillamente es psicológicamente imposible. O sea, siempre, cualquier palabra escrita, los textos necesariamente se interpretan. Eso es inevitable. O sea, eso es imposible y se interpretan de acuerdo con los contextos culturales, los contextos temporales y hasta individuales. Te voy a poner un ejemplo de lo más sencillo. Tú lees cualquier libro. Vamos a ver. Voy a poner, digamos, algo que todos hemos leído porque nos hicieron leerlo niños, ¿no? O, perdón, adolescentes. El Popol Vuh. No, ¿te imaginas las interpretaciones que requiere el Popol Vuh? Y le dicen en el colegio, vaya, ¿y qué interpretaste de lo que entendiste de lo que dice el Popol Vuh? Es indispensable. Pero te voy a poner un ejemplo, digamos, tal. Tú lees, por ejemplo, digamos, 100 años de soledad, lo vas a leer en segundo o tercer año de bachillerato, ¿no? Tal. Sí. Léelo 20 años después. Léelo 40 años después. Y las interpretaciones tuyas van a ser diferentes. Totalmente diferentes. Te voy a comentar una experiencia personal. Yo leí adolescente, digamos, ya que cité a 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, cité El coronel no tiene quien escriba. Y me pareció un libro... Por cierto que fue llevada a la pantalla. Me pareció un libro como aburrido, tal. Cuando me tocó emigrar para hacer mi doctorado, ¿no? en España, pues me tocó vivir solo. Sí. Entonces, leía todas las semanas. Volví a leer el libro. Y te apuesto que la interpretación fue radicalmente diferente. Y sentí que el libro me pegaba. ¿Por qué? Porque estaba viviendo solo. O sea, entonces la Constitución se interpreta así. O sea, es inevitable interpretar la Constitución. No se puede dejar de interpretar. Así que lo que escribimos, todo lo que escribimos siempre necesita una interpretación, ¿no? Bueno, es una introducción que quería que hiciéramos como un preámbulo a lo que viene y a lo que quiero que discutamos. Ya están conectados en Facebook Live una cantidad importante de salvadoreños y por favor compartan en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña este programa, que llegue a muchísimas más personas. Pídale también a sus familiares que lo vean. En realidad estamos haciendo el esfuerzo de traer, como les digo, a las personas que nos puedan poner a pensar sobre la realidad nacional y todas las situaciones que están aconteciendo en nuestro país para tener un amplio espectro y que podamos tomar las mejores decisiones. También seguir en Twitter, @noticierostvm, que es la cuenta de la televisora, y la cuenta del programa @forotvm. Por favor, también recuerde, infaltable, el segmento de opinión ciudadana, que es para usted, nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Así es que con esta información, ¿verdad?, que es importantísimo para que más adelante usted esté pendiente al 2263-2608. Bueno, los momentos de tensión que se vivieron durante aproximadamente 8 horas en la Asamblea Legislativa tuvieron su génesis o su origen en la decisión del presidente de la República de invocar el artículo 167 de la Constitución, numeral 7,
que habla de la potestad que tiene el presidente de la República de convocar a al Consejo de Ministros, del que es el parte del presidente. Así es. La potestad que le da el Consejo de Ministros de convocar a una sesión plenaria extraordinaria para tratar temas de interés nacional. Y aquí va la primera pregunta. La no aprobación de un préstamo internacional para financiar el equipamiento de los policías y las Fuerzas Armadas ¿es o no es un tema de interés nacional? ¿Le allanaba el camino esa decisión del Consejo de Ministros para convocar a esta sesión extraordinaria que tensionó por varias horas el ambiente político de nuestro país? Yo creo que, digamos, si me permites, creo que hay que separar los eventos en dos partes. Lo que sucedió el jueves y hasta el viernes, hasta en la noche, y luego lo que ya fue el sábado y domingo. Y vamos a ver entonces lo que pasó el jueves y el viernes, que es precisamente lo de el ejercicio de la potestad que hizo el Consejo de Ministros del artículo 167, número 7 de la Constitución. El artículo 167, número 7 de la Constitución, como tú muy bien has indicado, señala que es potestad del Consejo de Ministros convocar extraordinariamente, dice, convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando, dice el artículo, dice, cuando los intereses de la República lo demanden, cuando los intereses de la República lo demanden. Y aquí quizás es conveniente, precisamente para interpretar, y uno diría, ¿y por qué está ese artículo? ¿Por qué está eso? Ahí va, ¿por qué el Consejo tiene potestades para poder convocar a la Asamblea? A otro órgano de Estado. A otro órgano del Estado. Te comento que posiblemente es un resabio que quedó por la siguiente circunstancia. Hasta antes de 1983, la Asamblea Legislativa no pasaba permanentemente en sesión. Eran periodos de sesión legislativa. Inclusive en la mayor parte del mundo, todavía esa es la práctica. El Congreso, por ejemplo, de los Estados Unidos no pasa permanentemente en sesión. El Parlamento español, las Cortes españolas no pasan permanentemente en sesión, y esa es la generalidad. Entonces, históricamente, antes la Asamblea Legislativa no estaba permanentemente reunida, sino que habían sesiones, e inclusive existía una comisión permanente de la Asamblea Legislativa, que es la que estaba funcionando mientras no se estaba en periodo de sesiones legislativas. Como no sesionaba permanentemente la Asamblea Legislativa, entonces las constituciones preveían que el Consejo de Ministros podía convocar, por causas extraordinarias, podía convocar a la Asamblea Legislativa. Ese es el origen histórico. Ahora bien, la disposición ahí quedó la disposición y existe actualmente. Pero hay que darle algún significado, porque dice que puede convocar extraordinariamente. Pero antes, su juicio de valor es que está desactualizada. Sí, esa parte está desactualizada, pero ahí existe. Ahí está. Entonces hay que darle algún significado. Entonces lo que señala el artículo, que puede convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, el Consejo de Ministros. Esta fue la potestad que por primera vez en la historia de la vigencia de la Constitución de 1983 se ejerció el jueves pasado. El presidente, a iniciativa del presidente, le plantea al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros emitió un acuerdo convocando de modo extraordinario a la Asamblea Legislativa, precisamente para discutir y votar sobre la autorización para la negociación del crédito de 109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Hago esta acotación porque no es la votación todavía, Josué, para ratificar el préstamo, solamente es la aprobación para poder negociar el préstamo con la entidad financiera internacional. Recordemos que son dos fases en este punto. Eso se hizo el jueves en la noche. ¿Y qué es lo que pasó el jueves en la tarde? Perdón, el viernes en la noche, es que la Asamblea Legislativa, como el jueves había recibido esa convocatoria, pues la Asamblea Legislativa decide el viernes y dice,
Pues no, nosotros entendemos que no se cumplen con los requisitos de la convocatoria. ¿Por qué? Porque la convocatoria debe ser por causas extraordinarias, ¿no? O sea, no se trata, yo creo que hay que hacer, imagínate cómo hay que interpretar lo extraordinario, si bien es cierto que la sesión es extraordinaria, pero también la causa de la convocatoria tiene que ser extraordinaria. Entonces, viene la asamblea y dice, yo creo que no se cumplen los requisitos, no se cumplen las condiciones materiales para la convocatoria y por lo tanto declaro improcedente la convocatoria, es decir, no la acepta la convocatoria. Y aquí reflexionemos entonces. Bien es cierto que el Consejo de Ministros tiene la potestad para convocar, pero debe ser por causas extraordinarias. Por causas extraordinarias. No dice la Constitución qué causas específicas, dice, deben ser por causas extraordinarias. Y la opinión de la Asamblea Legislativa y la opinión generalizada de la mayoría de los que nos dedicamos a derecho constitucional es que el motivo alegado por el Consejo de Ministros no es una causa extraordinaria. ¿Por qué? Porque ese era un proceso, la discusión sobre ese préstamo estaba en proceso. Sí, ha estado vigente en la Asamblea. Ha estado vigente, se está discutiendo, sí. ¿no? O sea, no han tomado una decisión los diputados, pero se estaba discutiendo, ¿no? Y era una discusión razonable, veamos, de esos 109 millones, hay 13 millones para la compra de un buque. Es urgentísimo la compra de un buque. Hay 25 millones para la compra de 3 helicópteros. Sí. Es urgentísima la compra de 3 helicópteros. Y hay 25 millones para la compra de cámaras de videovigilancia. Sí. Es urgentísima la compra de cámaras de videovigilancia. Vemos que ahí ya nos hicieron de los 109, prácticamente 63, 65 millones sí. son para esas 3 cositas. Entonces, eso es urgentísimo, ¿no tal? Y recordemos y que unos 40 millones para equipamiento de soldados y policías. Exactamente, pero digamos, pero lo otro. La gran mayoría sí es para 4 cositas, 3 cositas, o sea, helicóptero, buque y las cámaras de vigilancia. Y yo creo que razonablemente también un grupo parlamentario, el grupo de ADN, entró en la duda, ¿no?, del contrato de la eventual compra de cámaras de vigilancia, porque al hacerse público, ¿no?, que la empresa que había financiado el viaje en avión privado del director de centros penales había sido una empresa mexicana que se dedica precisamente a la venta de cámaras de vigilancia y otros productos y servicios de seguridad. Entonces como que los diputados dijeron, ¿cómo? ¿Me estás pidiendo 25 millones que vaya a tener un préstamo de 25 millones de cámaras de vigilancia? Que es casualmente lo que vende una empresa mexicana que han andado atendiendo a funcionarios públicos, ¿no?, y consintiéndolos en aviones privados, ¿no?, y acompañados de asistentes. Entonces, es razonable, o sea, usted viene y se retira el dictamen y vuelve a la comisión, digamos. Por las dudas que existen. Por las dudas, o sea, pues digo, pero se estaba en discusión. Entonces, es urgente. Nosotros, y este servidor entiende que no hay una urgencia. Okay. Por supuesto, Josué, la seguridad de los salvadoreños, ese sí es un tema de urgencia. Pero no nos desviemos del tema. Aquí lo que se le está pidiendo a la Asamblea no es un tema de seguridad, es dinero para ir a negociar un préstamo. No es ni siquiera para aprobarlo. Si el día que se llegara, digamos, a autorizar la negociación, ver ese dinero de los 109 millones en El Salvador, van a pasar meses. Y además de eso, porque después que se aprobara y se acordara con el Banco Centroamericano de Integración Económica, va a tener que regresar a la Asamblea para la ratificación con mayoría calificada. O sea, no es algo, digamos, de vida o muerte este tema, ¿no? Así que... Lleva proceso, lleva una hoja de ruta. Entonces, José, pero hasta el viernes en la noche creo que estábamos dentro de los límites de las diferencias, digamos, normales dentro de una democracia, ¿no?, cuando hay independencia de poderes, ¿no? El Consejo de Ministros convoca y la Asamblea Legislativa contesta que no, creo que no se llenan los requisitos y por lo tanto, muchas gracias, pero no vamos a aceptar la convocatoria. Creo que ahí estábamos bien. Francamente, no sé qué pasó el viernes en la noche, es que todo se disparó, ¿no? Porque entonces el presidente ya empezó a hablar
que como era que se lo iban a rechazar, que estaban obligados a llegar y que convocaba al pueblo para que llegara el domingo y que el pueblo tenía derecho a ejercer el derecho de insurrección, tal. Ya el lenguaje comenzó a ser, Josué, demasiado incendiario. O sea, pues tú convocas y te dicen que no, pues bueno, ok, pues ves que ¿qué le hubiera tocado hacer al Ejecutivo? Pues continuar con las negociaciones, llegar a la Asamblea. Por ejemplo, francamente, a mí me hubiera gustado que el presidente hubiera llegado a decir, no, miren, yo estoy tan interesado en proteger a los salvadoreños y ese préstamo es tan importante que no solamente va a llegar el ministro, no solamente va a llegar la jefe de gabinete, voy a llegar yo. Me voy a llegar a sentar a los diputados a decirles, señores diputados, esto nos surge, ¿cuáles son las dudas que ustedes tienen? Ahorita les vamos a aclarar todas las dudas. Ese es el diálogo dentro de la democracia, Josué. Digo, pero ya el viernes, en la noche, cuando la Asamblea le dijo que no al presidente, o al Consejo de Ministros, no liderado por el presidente, es que no sé qué pasó ahí. Es que ahí sí, como dicen, se derramó la leche. Porque de repente ya cambió el discurso, ¿no? De convocado y todo. Y entonces ya pasó lo del sábado, ¿no? Que sí, el sábado yo me comencé ya a preocupar, porque ya vi pues que, bueno, el viernes en la noche mandó a quitar la seguridad de los diputados, ¿no? Que no, yo sé que no nos gusta pues que los diputados, que tengamos que gastar en seguridad y todo, pero está en la ley. Sí. Entonces, cambiemos las leyes, digamos, y si no, para mientras hay que cumplirlas, ¿no? Le quitó la seguridad a los diputados, hubo quejas de diputados, no lo sé, pues, pero hay quejas de diputados que recibieron seguimiento, visitas en sus casas, en casas de sus familiares, ¿no? Y ya pues el sábado sí se comenzaron a deteriorar, digamos, el ambiente, porque ya se montó la tarima al lado de la Asamblea Legislativa, se militarizó la zona, ¿no? Ahí sí ya entró, digamos, el ambiente ya se puso muy, muy rancio, ya, Josué y todo. Bueno. Mire, el artículo 167 corresponde al Consejo de Ministros convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Y aquí estaba el tema de que si los diputados tenían la potestad de analizar esa convocatoria. Y revisando yo un poco el texto, ¿verdad? Inclusive el mismo presidente hacía esa acotación. En ningún lado de ese texto dice que previa aprobación de la Asamblea Legislativa. Es decir, que el presidente aseguraba que era una orden constitucional, era una atribución constitucional del Consejo de Ministros y a los diputados no les quedaba otro camino más que cumplir. Pues, sin tener potestades para poder analizar de si era correcta o no era correcta. Yo no, francamente, digamos, no comparto la interpretación del presidente, porque ves que... Y de sus asesores jurídicos. Y de los asesores, pues, es que estoy convencidísimo que lamentablemente la Presidencia de la República no cuenta con un asesor de derecho constitucional. Eso lo estoy convencidísimo. No hay nadie, digamos, que tenga ahí, digamos, el perfil de un asesor constitucional. Es que mira lo que dice, y hay que leer, digamos, con precisión. Dice convocar extraordinariamente. No dice convocar a una sesión extraordinaria. Convocar extraordinariamente, es decir, que deben haber motivos extraordinarios para la convocatoria. Y en mi opinión, para interpretar, la Constitución también se interpreta, José, de modo sistemático. No podemos aceptar que el Consejo de Ministros pueda convocar cuando él quiera a la Asamblea Legislativa, porque entonces sería el Consejo de Ministros, otro órgano del Estado, quien estaría determinando tanto la agenda como el contenido de la agenda de la Asamblea Legislativa. Y como son poderes independientes, entonces es claro que la Asamblea Legislativa, cuando recibe una convocatoria por parte del Consejo de Ministros, la Asamblea Legislativa sí tiene la potestad para decir, pues, sí o no, si va a aceptar la convocatoria o no la va a aceptar. Pues te digo, o sea, porque es de la esencia. O sea, si tú quieres, digamos recordemos que el presidente no tiene ningún poder sobre la Asamblea Legislativa, el Consejo de Ministros no tiene ningún poder sobre la Asamblea Legislativa. Si aceptáramos que la convocatoria del Consejo de Ministros se puede hacer cuando el Consejo quiera y por los motivos que quiera, entonces eso sería aceptar
que el Consejo de Ministros, que el órgano ejecutivo, está sobre la Asamblea Legislativa. Entonces, para mantener el equilibrio, es evidente que si bien es cierto que el Consejo puede convocar, la Asamblea Legislativa sí tiene la posibilidad de examinar si las causas por las cuales se le está convocando son extraordinarias. Ahora, ¿y qué opinión tiene usted sobre otra interpretación que el presidente y su equipo jurídico hicieron sobre el artículo 64, numeral 2 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa? Sesiones extraordinarias. Se celebran por convocatoria de la presidencia de la Asamblea en fecha previa a la que se había convocado. Su finalidad es tratar uno o varios temas específicos, los cuales se darán a conocer en la convocatoria. También será sesión extraordinaria la que realice la convocatoria del Consejo de Ministros de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7, artículo 167 de la Constitución. Sí, pero ahí lo único que dice es que la convocatoria que haga el Consejo sea extraordinaria. Nada más. Pero eso no significa que la Asamblea esté obligada. No se puede entender como una atribución también del Ejecutivo. No, sí, es que lo único que hace ese artículo, Josué, es prácticamente repetir lo que señala el artículo, el número 7 del artículo 167. O sea, no le está dando otra potestad, es la misma. Precisamente, ves que el reglamento interior hace la referencia. Sí, hace la referencia. O sea, es la misma. No cambia nada, eso no es adicional. Esto no es adicional. Sí. Entonces es exactamente lo mismo. Pero es importante, ¿no? Que aquí la palabra extraordinaria, discúlpenme, digamos que me pongamos en la jerga jurídica, lo extraordinario se está utilizando para dos cosas. Uno, para calificar los motivos de la convocatoria, y otra para decir la clase de sesión que es. Porque recordemos que el artículo 167, número 7, dice convocar extraordinariamente, es decir, los motivos o las causas, las circunstancias por las cuales el Consejo puede convocar a la Asamblea Legislativa deben ser extraordinarios. Y además, formalmente, esa sesión legislativa, si acaso se celebrara, va a ser calificada formalmente de extraordinaria. Entonces, la palabra extraordinaria está sirviendo, Josué, para calificar dos circunstancias, dos conceptos diferentes. Creo que eso es esencial tenerlo en cuenta. Así que sí, el Consejo puede convocar, pero la Asamblea definitivamente como órgano independiente sí tiene la potestad para aceptar o no esa convocatoria. Entonces los diputados no quebrantaron el orden constitucional. En opinión de este servidor, no, de ninguna forma. Hicieron bien al resistir. No, es que no es resistirse, Josué, sencillamente es, digamos, por ejemplo, como yo digo, por eso te decía yo que hasta el viernes, cuando los diputados emiten el acuerdo y le contestan al Consejo que declaran improcedente, para mí ahí no había ningún problema. Es como cuando la Sala de lo Constitucional declara una inconstitucionalidad, va a haber una crisis constitucional. ¿Es estar retando a la Asamblea o estar retando? No, es el funcionamiento de los órganos normal y corriente, Josué. O sea, hasta el viernes en la noche, cuando la Asamblea le contesta a los diputados, al Consejo de Ministros, no, muchas gracias, recibí su convocatoria, pero en nuestra opinión es improcedente y por lo tanto no vamos a asistir ese día. Hasta ahí estábamos bien, Josué. Hasta ahí estábamos bien. Hasta ese día estábamos bien. Bueno, un par de cosas nada más para poder entrar a lo que ya se conoce que es la intervención de la Sala de lo Constitucional, para mucho un poco tardía, ¿verdad? Porque pudo haber sido peor la cosa, es decir, la situación estaba en un escenario tan tenso que se hablaba hasta de insurrección, que lo plantea también la Constitución, ¿verdad? Esa no es una potestad que tenga ningún funcionario, no la tiene el presidente de la República. No la tiene el presidente, así es. Lo dijo públicamente además, eso no es una potestad que yo tenga, es una potestad que tiene el pueblo para poder restablecer el orden constitucional, así es. ¿verdad? Cuando haya sido quebrantado, el presidente aseguraba que los diputados lo habían quebrantado porque no habían llegado a la convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros, convocada por el Consejo de Ministros. Eso es un quebrantamiento y decía, ustedes tienen la potestad de decidir si hay insurrección. Ahora, pésimamente asesorado el presidente, pésimamente. Definitivamente no es alguien que tenga formación en derecho constitucional quien se lo hizo. Y ojalá se lo hayan dicho al presidente. Ojalá le hayan dicho al presidente,
ojalá el presidente es un hombre inteligente, tal. Ojalá alguien le haya dicho al presidente, señor presidente, ya nos contestó la asamblea que no, pues así que ni modo, hay que buscar otra forma de negociar. Es que vamos a ver, es que esas son las diferencias normales. Veámoslo en Estados Unidos y ya va a volver a darse la situación, Josué, que como no se le aprueba el presupuesto, tú has de recordar, digamos, que en los Estados Unidos ha habido ocasiones que cuando no le aprueban el presupuesto al presidente, hasta cierran las oficinas. Sí. Federales. El gobierno deja de funcionar, ¿sí? Una manera de presionar al Congreso para... Cierra, claro. Pero no va a venir el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y va a agarrar los militares, se va a ir a meter al Capitolio. O sea, hay que buscar mecanismos democráticos y de diálogo para solucionar las diferencias. Vamos al otro lado. La toma de la Asamblea Legislativa, la sustitución de la seguridad, que duró más o menos aproximadamente 7 horas, y se está hablando inclusive del cometimiento de algunos delitos. Sedición, rebelión, conspiración, por ejemplo. De parte de las Fuerzas Armadas, policía, y también se ha denunciado al presidente de la República y a otros funcionarios. ¿Usted considera que sí hubo un exceso de la fuerza al tomar o al militarizarse la Asamblea Legislativa para poder permitir el ingreso del presidente al Salón Azul? Por supuesto que yo te soy franco. O sea, cuando el día viernes, y digamos en mi columna semanal, lo van a leer, de aquí les adelanto en exclusiva, digamos, a tus televidentes, el título de mi columna es, de esta semana va a ser la crónica de un golpe de Estado abortado. Me parece a mí que lo que estaba sucediendo... El presidente de la Asamblea decía ayer que hubo un intento de dar golpe de Estado a la Asamblea Legislativa. Fue un golpe de Estado que se abortó. Y dicho, digamos, irónicamente, digo yo, cómo Dios detuvo un golpe de Estado, ¿no? Porque fue lo que terminó diciendo el presidente, ¿no? Pero, francamente, pues usted decía yo, como que todo se arruinó el viernes en la noche. El lenguaje se convirtió en incendiario, ¿no? Quitaron la seguridad de los diputados, mandaron a militarizar el sábado en la mañana toda la zona, alrededor de la asamblea, pero ya lo que sucedió el domingo ya fue realmente, digamos, es condenable y es vergonzoso, con todo respeto, lo que hizo el presidente de la República, las declaraciones del vicepresidente, ministros, algunos diputados, digamos, que apoyaron esa situación, ¿no? No todos los que asistieron, pero algunos, ¿no? El director de la policía, y ya te voy a hacer, digamos, un análisis jurídico, pero sabes, cuando yo estaba viendo en vivo en televisión cuando ingresó personal de tropa de la Fuerza Armada, ¿no? Con chalecos antibala, cascos, armas largas de guerra. Dije yo, espéreme, ¿qué pasa aquí, no? Y luego veo que entra la humo y que llega hasta la mesa de la directiva de la Asamblea Legislativa. Francamente, como yo comenté con algunos amigos, yo pensé que estábamos viendo en El Salvador, por primera vez, un golpe de Estado televisado. Ya no era, no tal. Y por eso vimos que algunas diputadas hasta se agarraron sus cosas, pues, y se fueron. Es evidente que eso no era una sesión normal de la Asamblea Legislativa. Es más, no había ninguna convocatoria de asamblea. Para el domingo no había ninguna convocatoria. Si ya el día viernes 64 diputados habían declarado improcedente la convocatoria del Consejo de Ministros, para el día domingo, José, no había ninguna convocatoria de Asamblea Legislativa. Pero sí había presencia de algunos diputados. De 20 y pico de diputados, sí. Con 28 diputados más o menos. Pero esos diputados, jurídicamente, se reunieron como que se hubieran reunido para tomarse un cóctel de conchas el domingo en la tarde, porque no tienen ningún valor jurídico, absolutamente. Ni había convocatoria, ni hubo quórum para poder reunirse. Así que esa reunión fue, te digo, una reunión de chedos y chedas, el domingo en la tarde. Se hace esa toma, ¿no?
que a mí personalmente, digamos, por experiencia personal, me trasladó a la guerra, ¿no? A los años 80, ¿no? Al ver militares, ¿no? Dentro del recinto legislativo. Y luego el presidente, que también, digo yo, wow, yo espero que haya sido una cuestión, tú, que pues le afectó el sol por estar bajo el sol ahí en la tarde, pues y todo, pero luego el presidente, se toman el recinto legislativo los militares, entra el presidente y va directamente y se sienta en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y él toca no se llama don, son, no sé cómo se llama, ¿no? Tal, lo toca y le dice, ajá, vamos a empezar la sesión. Y dice, ahora ya saben quién tiene el control. ¿El control de qué? De los policías y los soldados que están ahí. ¿Va? Y gracias a los que han venido y los otros incurrieron en desacato. Está usurpando en ese momento el presidente de la República las funciones del presidente de la Asamblea Legislativa. En ese momento les está usurpando. El presidente no es diputado. El presidente no puede llegar y hacer eso jurídicamente, políticamente, socialmente. En ese momento yo pensé francamente que íbamos a escuchar que el presidente se iba a dar un autogolpe al estilo de Fujimori en Perú, al estilo de Serrano en Guatemala, ¿no? Que dije yo, esto ya fue el acabose. Afortunadamente, pues como además de presidente tenemos profeta que habla directamente con Dios, ¿no? Pues Dios le dijo, según dijo, viste, después el presidente solo se levantó, se fue, no saludó a nadie, salió y ya dijo pues, y le dijo ya a sus bases pues que paciencia, no tal, y luego lanza una amenaza, que la amenaza que dijo pues, una semana, les damos una semana, eso, ¿no? Y si en una semana nos vemos acá y todo, y ya va. Tal. Bueno, eso creo que ha quedado neutralizado, anulado, hay una resolución se acepta la demanda de inconstitucionalidad, la convocatoria extraordinaria para la sesión del Consejo de Ministros y se ordenan algunas otras cosas, pero es que te voy a comentar. Pregunto y quisiera por favor que nos ilustre, porque ha habido un pronunciamiento enérgico de la Asamblea Legislativa en el sentido de que esta sea una situación que no se vuelva a repetir. Definitivamente. Y además de llegar hasta las últimas consecuencias con aquellos que permitieron la toma de la Asamblea Legislativa. Yo creo que, yo creo que sí hay que tomar acciones, digamos, y por supuesto dentro del marco legal y por supuesto con la debida moderación, pero como yo digo, hay que bajarle el tono del lenguaje, pero eso no implica la inacción. Yo creo que hay que bajarle el tono del lenguaje, no tener esas declaraciones incendiarias, no hay que actuar con un tono triunfalista. Ojalá que los diputados no se sientan, aquí ganamos, no tal y todo. Eso está bien para los memes, para los chistes entre los amigos, tal, pero yo creo que institucionalmente hay que bajar el tono del lenguaje, tal, pero hay que actuar. Yo leía hoy precisamente antes de venir aquí a tu canal, José, leí la entrevista que dio el diputado Cardosa a un periódico matinal sobre, porque resulta que el diputado Cardosa es el diputado encargado de la seguridad dentro de la Asamblea. Lo que Cardosa dijo es que le habían comunicado, Reinaldo Cardosa dentro de Junta Directiva es el encargado de la seguridad y transporte. Sí. Y lo que dijo es que le habían comunicado que se iba a abrir a la fuerza por orden del ministro de Seguridad. Me lo dijo el director de la PNC. Así es. ¿Te imaginas qué terrible? O sea, wow. ¿Cómo es que viene el director de la policía y dice que por orden del ministro le ha dicho que si no abren las puertas del Salón Azul las iban a tumbar, que las iban a abrir? Hoy que leía en la mañana eso, o sea, yo me quedé absolutamente horrorizado. Eso demuestra que fue una toma de la Asamblea Legislativa por la fuerza. Quitaron la seguridad que maneja la Asamblea Legislativa a través de los PPI y fue tomada la seguridad por la PNC y por la Fuerza Armada.
y que si no le abrían iban a tumbar las puertas. Por favor. Es que entonces hoy ya llegamos en el 2012 fue que mandaron a llamar a un cerrajero, ¿no? Para abrir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Llegan policías con la amenaza de tumbar las puertas. Por Dios. Eso no es un ejercicio democrático. Eso para nada. Entonces, hay que tomar, me parece que frente a esa toma militar que se hizo y policial que se hizo en la Asamblea, hay que tomar los diputados. Y ojalá el fiscal, que me extraña. Sí, ya dijo ayer que va a analizar las demandas. Pero te comento, es que las denuncias que se han hecho en la fiscalía no es por la toma militar, se han hecho por el llamamiento que hizo el presidente a la insurrección. No, pero el FMLN como partido político sí presentó una denuncia en sede fiscal en donde está hablando de sedición. Sí, pero bueno, no lo sé, no conozco los documentos, pero a mí francamente, ayer me extrañó las declaraciones que hizo el fiscal general de la República diciendo que le parecía bien que al final el presidente había hecho un llamado a la calma. Por Dios, es que quien había incendiado todo era el presidente, pero sobre todo esta toma militar, Josué, me parece que sí. Por un lado, se deben de exigir las responsabilidades políticas, que yo te he explicado en qué consiste, y en segundo lugar, se deben de exigir las responsabilidades penales, si es que existieran. Me voy a referir a las primeras, sí, porque en las segundas... Pero me están pidiendo la pausa. Okay. Y de hecho, hay un pronunciamiento enérgico de condena a la irrupción y toma militarizada de las instalaciones donde se congrega el Pleno Legislativo, rechazar la ocupación ilícita por parte del presidente de la República al tomar la curul del presidente de la Asamblea Legislativa, usurpando un lugar que no le corresponde, repudiar el constante insulto y amenazas a los parlamentarios y parlamentarias, así como la persecución a diputados y diputadas, denuncia la violación de la libertad de prensa, pide a los congresos del mundo y organizaciones parlamentarias su solidaridad y exige al presidente de la República que desista de sus amenazas y ultimátum y uso de la fuerza para disolver el Congreso salvadoreño. Y es que el presidente en realidad a la hora de justificar la convocatoria a la sesión de la Asamblea Legislativa Extraordinaria, sí explicó a los presentes, a las masas ahí presentes, que él no tenía la potestad de invocar el artículo referente a la insurrección. Lo dijo. Sí, eso no puede. Ingresa a la Asamblea, regresa y es donde todos creemos, bueno, se va a ordenar a través del artículo de la Constitución en lo referente a que el pueblo puede sublevarse, pero no ocurrió. Ahí dice, bueno, Dios me ha pedido que tengamos paciencia. Dios me ha dicho que tengamos paciencia. Pero ya han habido una serie de hechos que se desencadenaron. Entonces, en ese momento nos quedamos. Usted habla de consecuencias políticas y penales. Así es. Hablemos de las dos al regresar y analizamos también el tema de la Sala de lo Constitucional y el comunicado que se ha hecho público en las últimas horas. Ya regresamos.